Voy a explicar ahora el tema número 4 de química de soluciones y disoluciones de la parte práctica. A la parte teórica ya le expliqué todo el concepto, que es una disolución. Es una mezcla de dos o más compuestos en el cual el que tiene mayor componente o mayor cantidad de volumen es el disolvente y el que tiene menor capacidad de volumen se llama soluto. La mezcla Una mezcla puede tener dos o más componentes químicos. ¿Ya? El disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad, el soluto en menor cantidad. También le expliqué las clases de disoluciones. Pueden ser diluidas, concentradas, insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Esto es de acuerdo a la cantidad de soluto que puede tener una disolución. Eh, las disoluciones o soluciones pueden clasificarse de acuerdo al estado, ¿sí? Pueden haber soluciones sólidas, pueden haber soluciones sólidas líquidas, pueden haber disoluciones sólidas gaseosas, líquidas sólidas, líquida gaseosa sólida, gaseosa líquida o gaseosas gaseosas. Y ahí están los ejemplos de sustancias de disoluciones de compuestos. Dentro de las fórmulas y variables tenemos la densidad de una disolución, que es densidad igual a masa sobre volumen. Otra variable sería el porcentaje. El porcentaje vendría a ser sobre 100, sobre un porcentaje de 100 partes, ya sea de masa de soluto, de masa disolvente, de peso, de volúmenes, de, de cada una de sus relaciones. Entonces ahí están las fórmulas para hallar los porcentajes. Porcentaje disolvente, también tenemos las mismas fórmulas. Y la molaridad, que es una variable muy importante para las disoluciones. La molaridad es una forma de concentración del soluto que se determina por la masa del soluto sobre el peso molecular, obviamente, del soluto, sobre el volumen de la solución. Importante, el volumen de la solución tiene que estar en unidad de litros. Otra variable es la molalidad. La molalidad M minúscula es igual a la masa del soluto sobre el peso molecular del soluto sobre la masa de la solución. Y la masa de la solución tiene que estar en kilogramos. Es importante, la unidad en kilogramos. Otra variable es la normalidad. Normalidad N mayúscula es igual a la masa del soluto sobre el equivalente gramo, que es otra variable, el equivalente gramo, por el volumen de la solución que tiene que estar en litros. Ahora, ¿cómo se determina el equivalente gramo? Aquí están las 4 fórmulas para hallar el equivalente gramo. Y estas fórmulas va a depender de qué compuesto se trata el soluto. El soluto puede ser un óxido, puede ser un hidróxido, un ácido o una sal. Generalmente los solutos son sales o son ácidas y en menor cantidad son óxidos e hidróxidos. Entonces ahí están cada una de las fórmulas. Por ejemplo, si es un óxido, el equivalente gramo se determina por la relación o división del peso molecular del óxido dividido entre el número de valencia del elemento del óxido, ¿sí? El número de valencia. Por ejemplo, si tenemos el óxido de aluminio, el aluminio tiene, por ejemplo, tiene 3, su valencia es 30. Entonces se utiliza la valencia del elemento. Si es un hidróxido, se saca el equivalente gramos igual al peso molecular sobre el número de OH, ¿no? Según la fórmula. Y así, para cada uno tendría su equivalente gramo. Y por último tendríamos la variable fracción molar. Es una variable en la cual determina una relación entre moles. Es decir, la fracción molar es igual al número de moles del soluto, N minúscula el número de moles, sobre el número de moles del soluto más el número de moles del disolvente. ¿Ya? Ahora, haciéndole recuerdo cómo se determina el número de moles, la fórmula está en el tema anterior, el tema número 3, pero le hago acuerdo que el número de moles N
es igual a la masa del compuesto, ya sea soluto o disolvente, sobre su peso molecular de dicho compuesto. ¿Sí? Esa fórmula ya les he mostrado en el anterior tema. Bien, entonces hay dos fórmulas de fracción molar. Pues puedo sacar la fracción molar del soluto y puedo sacar la fracción molar del disolvente. Es casi la misma fórmula, sino lo que cambia es aquí, aquí arriba. Aquí se utiliza el número de moles del soluto y aquí se utiliza el número de moles del disolvente. Abajo es la misma, es el mismo. ¿Ya? Bien, entonces ahí están todas las variables. Y acá en el siguiente está, en resumen, está la tabla de todas las variables que he hablado, todas las variables y las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, la densidad, que es un símbolo griego que significa densidad, aquí está su fórmula. La densidad es igual a la masa sobre volumen. ¿Ya? Ahora, y va a depender, ¿no? Si yo quiero, depende, ¿no? Si es densidad del soluto, o densidad del disolvente, o densidad de la solución. ¿Ya? Entonces, para cualquiera de las densidades que yo quiera calcular, tendría que utilizar también la masa del soluto, o, por ejemplo, si yo quiero sacar la densidad de la solución, tengo que trabajar con la masa total de la solución y con el volumen total de la solución. Esos sí tienen que ser del mismo, de la misma variable, en otras palabras, ¿no? Si yo voy a sacar de la solución, tiene que ser todo de la solución. Si yo quiero calcular la densidad del soluto, sería masa del soluto sobre el volumen del soluto, ¿ya? Y así va para todos. Otra variable que le hablé sobre los porcentajes, que está en por ciento, cuya unidad es por ciento, aquí. P es porcentaje, P mayúscula. Es igual a la masa por el volumen, por 100% sobre el volumen, ¿no? Pero acá los porcentajes también va a ser, depende de qué es lo que quiera calcular. Si yo quiero calcular porcentaje de masa a masa, entonces tendría que ser masa al soluto y aquí la masa al solución, ya no a volumen, ¿no? Entonces por eso es que el porcentaje puede variar su fórmula, pero su fórmula general sería esta, ¿no? Todo va a depender si yo quiero sacar, por ejemplo, que si yo quiero sacar el porcentaje volumen sobre volumen, entonces aquí va a ser volumen del soluto o del disolvente, depende también, no puede ser del disoluto o disolvente. Volumen del soluto sobre el volumen de la solución. Este sería del volumen de la solución, así. Entonces va a depender de qué tipo de porcentaje voy a calcular, ¿ya? Otra variable era la molaridad, ¿no es cierto? La molaridad es igual, la unidad es mol sobre litro, que equivale a mol, M mayúscula. Esta es molaridad, que es mol sobre litro. La fórmula es masa del soluto sobre el peso molecular de ¿quién? Del soluto, obviamente. Esto tiene que estar relacionado con la masa y el peso molecular sobre el volumen de la solución, ¿no? ¿Se acuerdan que dije el volumen de la solución tiene que estar en litros? Otra variable, la molalidad, M minúscula. Molalidad es igual unidad mol sobre kilogramo, que es igual a molalidad, M minúscula. No confundir con masa. Aquí tienen que manejar bien la molalidad. Molalidad M es igual a la masa del soluto sobre su peso molecular del soluto y la masa de la solución. Esta masa tiene que estar en kilogramos para que quede la unidad correcta. Esto tiene que estar en kilogramos. Variable número 5, normalidad N. Su unidad equivalente sobre litro. Equivalente sobre litro, que es igual a normal, N. Aquí voy a cambiar esto. Esto tiene que ser N. N mayúscula es igual a la masa del soluto sobre el equivalente gramo, y esto justamente para ver de dónde saco el equivalente gramo, utilizo estas fórmulas adicionales. Aquí tengo, ya le había mostrado anteriormente, esta
Estas son 4 fórmulas adicionales para calcular el equivalente gramo. Y eso va a depender de qué. Si es un óxido, si es un hidróxido, si es un ácido, si es una sal, ¿no? Entonces ahí está la fórmula. Sobre el volumen de la solución que tiene que estar en litros. Por último tenemos la variable de fracción molar. Fracción molar no tiene unidad, es sin unidad. La fracción molar es X, aquí vamos a cambiar igual, tiene que ser X. Y aquí va a depender si es X del soluto o X del disolvente. En este caso va a ser X del soluto. ¿Por qué? Porque si yo pongo X del soluto, entonces tiene que ser número de moles del soluto sobre el número de moles del soluto más el número de moles del disolvente, ¿no? Entonces, hay dos fórmulas de fracción molar, uno para el soluto, otro para el disolvente. Entonces, yo de acuerdo a lo que yo quiero, voy a cambiar también el número de moles de disolvente, del soluto acá. Esto es lo que voy a cambiar, ¿no? Bien, entonces con esa tabla le voy a explicar ahora los problemas, ¿ya? Vamos a empezar a explicar el primer problema. Problema número 1. Dice, se preparan 250 mililitros, ml significa mililitros, 250 mililitros de solución. Aquí ya tengo un dato. Con cloruro de sodio. Este es el cloruro de sodio, es una sal. No se olvide, esta fórmula NaCl es el cloruro de sodio. Al 6% de porcentaje, ya me está dando el porcentaje y me está indicando porcentaje relacionado a la masa sobre el volumen. Entonces el porcentaje me está diciendo que está en masa sobre volumen. ¿Ya? Si no me dice nada acá, no puedo adivinar, ¿no? Tiene que indicarme qué tipo de porcentaje, porque no se olvida, hay 3 tipos de porcentaje: masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen, ¿no? Ahora la pregunta dice, calcular la masa del soluto, una variable. Calcular también la molaridad, segunda variable. Y la normalidad, tercera variable. Son 3 variables que voy a calcular. Entonces, voy a anotar los datos. Ahí están los datos, ¿ya? Según los datos del problema me dice que se preparan 200, estos serían 250 ml de solución. Entonces, tenemos el volumen de la solución. Tengo que anotar B mayúscula, sol, que es volumen de la solución. El porcentaje, ahí está, porcentaje de masa sobre volumen, dice, masa sobre volumen. Aquí está una línea, masa más porcentaje de masa sobre volumen, que es igual a 6%. Ahí está, ¿no? 6%. Esos son todos los dos datos nada más que nos dan la masa total, el volumen total y el porcentaje, ¿no? Entonces, nos pide calcular la masa del soluto, primera pregunta, luego la molaridad y la normalidad, ¿ya? Bien. Entonces, para hallar primero la masa del soluto voy a aplicar la fórmula del porcentaje, porque me está dando porcentaje. Entonces, la fórmula sería el porcentaje. Justamente, tengo que sacar el porcentaje, tengo que aplicar la fórmula del porcentaje masa sobre volumen, masa sobre volumen, masa sobre volumen, porque esa es la... Entonces, aquí voy a poner igual a masa del soluto sobre el volumen de la solución. Eso es lo que me está indicando, masa sobre volumen. Entonces pongo masa soluto, volumen de la solución por 100%. ¿Ya? Bien, entonces, pero la pregunta es hallar masa del soluto. Entonces, esta sería mi incógnita. Esta sería mi incógnita. Masa del soluto. ¿Ya? Esto es lo que voy a despejar de esta fórmula. Entonces, despejando masa del soluto quedaría así. Fíjense, ahora queda de esa manera. ¿Qué pasó? Si yo quiero despejar masa del soluto, tengo que este volumen de la solución pasaría a multiplicar al porcentaje. Ahí está. Por volumen de la solución, ¿no? Y el 100% pasaría, como está multiplicando, pasaría a dividir. Ahí está, dividiendo. Entonces ya quedaría directamente la masa del soluto despejada.
que sería igual a porcentaje de masa sobre volumen por el volumen de la solución dividido al 100%. Listo, reemplazamos, tenemos los dos datos, ¿no? Según los datos, porcentaje de masa-volumen es 6%, el volumen de la solución es 250 mililitros sobre el 100%. Entonces, multiplicando 6 por 250, dividiendo entre 100, me da un resultado en la calculadora de 15 gramos. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Entonces, 15 gramos. Y esto coincide, esta respuesta de acá coincide con la respuesta que ya viene en el práctico. 15 gramos, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la masa del soluto. Ahora nos piden la molaridad. Molaridad. M mayúscula, molaridad. Entonces, según la fórmula de molaridad es esa, ahí, ¿no? Según el formulario, la molaridad es igual a la masa del soluto, que ya hemos calculado 15, peso molecular, eso no tengo que sacar el peso molecular ¿de quién? Del cloruro de sodio, del soluto. El cloruro de sodio es el soluto, ¿no? Que es una sal que se le echa a la solución, ¿no? Y el volumen de la solución que tiene que estar en litros, no se olviden, en litros. Tengo el volumen, pero tengo que convertirlo en litros, eso ya. Entonces, el primer paso, vamos a sacar primero el peso molecular, aquí abajo. Aquí abajo. Vamos a sacar el peso molecular del soluto. Cloruro de sodio, NaCl del cloro. Para ello vamos a hacer uso de la tabla periódica para sacar sus pesos atómicos. ¿Sí? Peso atómico. El peso atómico del sodio es 23, según la tabla. El peso atómico del cloro es 35.5. ¿Ya? Entonces, el peso molecular sumándole sería 58,5 gramos sobre mol. Eso sería su peso molecular. Entonces ya tengo el peso molecular. Ahora, el volumen de la solución tengo, pero en mililitros. Convierto a litros. No se olviden, la equivalencia de litro a mililitro es 1 litro equivale a 1000 mililitros. O sea que ahí está, aquí abajo hice la conversión. Fíjense acá, en esta parte, volumen. Tengo 250 mililitros. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, dividiendo 250 entre 1000 me va a dar 0,25 litros. Eso es lo que yo voy a reemplazar acá, en litros, no en mililitros. ¿Ya? Bien, el siguiente paso es reemplazar. Ahí está. Reemplazo. 15 gramos es de la masa del soluto. 58.5 es el peso molecular del soluto. Gramos sobre mol. El volumen 0,25 litros. Simplifico gramos con gramos. Y me va a quedar mol que iría arriba. Esta mol iría arriba. Quedaría mol sobre litro, que equivale a la molaridad. ¿Ya? Entonces hago la operación en calculadora. 15 dividido entre el producto de 58,5 por 0,25 y la respuesta me da 1,025 mol sobre litro. Como decía, el mol va arriba y el litro queda más como abajo, ¿no? Y eso es lo mismo decir 1,025 m. Es lo mismo. ¿Ya? Porque mol sobre litro equivale a mol, a molaridad. Entonces, eso es la respuesta. 1,025. Bien, nos faltaría la última, que sería, normalidad. Aplico la fórmula de normalidad. Según el formulario, tengo ahí. La normalidad es igual a la masa del soluto sobre equivalente gramos y el volumen de la solución en litros. Como ya tengo en litros, ¿qué nos falta? Tengo la masa de solución, 15 gramos, solamente nos faltaría calcular equivalente gramos. Equivalente gramos. Entonces, aplico las fórmulas adicionales del formulario y el equivalente gramos, ¿no? ¿Va a ser de quién?
El equivalente gramo va a ser del soluto, que el soluto viene a ser cloruro de sodio, que es una sal. Entonces aplico la fórmula del soluto del equivalente gramo de una sal, que es igual al peso molecular que ya tengo, que es 58,5, sobre el número de valencia del metal. ¿Cuál es el metal? Es el sodio. Valencia del sodio es más 1. Entonces voy a dividir entre 1. Entonces ahí está, mire. 58,5, que es el peso molecular, dividido entre 1. Su equivalente, su número de valencia es 1. Entonces sale lo mismo. Equivalente gramos es igual a 58,5. Entonces, ahora ese dato, como es el mismo, porque en algunas sales no va a ser lo mismo. En este caso salió lo mismo. Por lo tanto, reemplazo ahí lo mismo, ¿no? El número de moles sería igual al mismo resultado. 1, porque son los mismos datos, ¿no? 1,025 normal. Ahí. Entonces, esto van a ser lo mismo siempre y cuando la valencia del metal o de la sal sea igual a 1. Porque si es a 2 o 3, ahí ya varía. Bien. Vamos a hacer otro problemita. A ver, el problema número 2. Dice, se preparan 20 mililitros de este compuesto. Este compuesto se llama el ácido ortofosfórico. Ya se preparan 20 mililitros al 8% de porcentaje de volumen. Y aquí me está dando otro dato de la densidad. ¿Ya? Entonces, pregunta, calcular el volumen de la solución, la molaridad y la normalidad. ¿Ya? Entonces ordeno los datos. Me está dando aquí el volumen del soluto. El 20 mililitros es el volumen del soluto. ¿Ya? Es del ácido ortofosfórico, que es el soluto. Siempre me van a dar la fórmula del soluto. Ahora, el porcentaje volumen, ambos son volumen. Tanto el soluto como el disolvente, ambos son volumen. Está al 8%. Esta es la densidad del soluto, o sea, del ácido. Esta es la densidad del ácido ortofosfórico. 1.75 gramos sobre mol. La pregunta es hallarle el volumen de la solución, luego la molaridad y la normalidad de la solución. Todo de la solución. Aplico la fórmula. Entonces voy a aplicar la fórmula de porcentaje porque es el dato que me está dando. ¿Ya? Cuando me dan porcentaje, parto desde ahí. Porcentaje. En este caso, me dice porcentaje volumen. Quiere decir que es el volumen del soluto sobre el volumen de la solución. Esto es lo que puede variar según los porcentajes, al 100%. Entonces me pregunta, ¿cuál es la pregunta? Es volumen de la solución. Entonces este vendría a ser la incógnita. ¿Ya? Despejo esto, ¿no? Esto iría allá y el porcentaje bajaría, ¿no? Siguiente paso, ahí está. Despejo, tengo el volumen de la solución y el porcentaje bajo a dividir, ¿no? Lo de arriba queda lo mismo. Bien, como tengo el volumen del soluto 20 mililitros y tengo el porcentaje 8, pongo ahí. 20% dividido entre 8. Me sale 250 mililitros. Ahí, 250 mililitros. Es la misma respuesta que tenemos acá. 250 mililitros. Ya tengo el volumen de la solución. Ahora vamos a calcular la molaridad. Nuevamente aplico fórmula de molaridad. Fórmula de molaridad es igual a la masa del soluto, peso molecular del soluto, sobre el volumen de la solución. El volumen de la solución tiene que estar en litros, no se olviden. Tengo el volumen de la solución, aquí está, donde ya habíamos calculado. En litros esto sería 0,25 directamente, ¿no?
convertido a litros serían 0,25 litros de volumen de la solución. El peso molecular tendría que sacar de la fórmula del ácido ortofosfórico, ¿no? Pero la masa del soluto no tengo. Entonces me faltaría peso molecular y me faltaría la masa del soluto. Entonces, primero voy a sacar el peso molecular, aquí abajo. Aquí. Soluto. Esa es la fórmula. Vamos a la tabla. La tabla dice que el hidrógeno su peso molecular es 1, pero como son 3, 1 por 3 es 3. Del fósforo es 31. Del oxígeno es 16, pero por 4. ¿Ya? 16 por 4. Haciendo toda esta operación, 16 por 4 da 64 más 31 más 3 me da 98 gramos sobre mol. Eso sería el peso molecular del soluto. Bien, ya tengo el peso molecular del soluto. ¿Qué me falta? La masa del soluto. No tengo ese dato. Según los datos, aquí me fijo, no. Tengo el volumen del soluto y tengo la densidad. Entonces, esta densidad me va a ayudar a hallar la masa. Aplico la fórmula de densidad. Entonces, por otro lado, más abajito, voy a aplicar la fórmula de la densidad. Ahí está. Densidad del soluto es igual a la masa del soluto sobre el volumen del soluto. O sea, todo tiene que ser soluto, soluto, soluto. Después la masa es, ahí está. El volumen pasaría a multiplicar. Sería igual, masa del soluto es igual a densidad del soluto por volumen del soluto. Reemplazo datos. ¿Sí? Ahí está, reemplazando datos. La densidad es 1.75 gramos sobre mililitro. Y el volumen es 20 mililitros. Mililitros con mililitros se van. Multiplicando 1.75 por 20 sale igual a 35 gramos. Ahí está, 35 gramos. Ahora sí, este es el dato que nos faltaba para poder reemplazar aquí a la molaridad aquí arriba. Entonces, volviendo aquí arriba nuevamente, reemplazamos los datos. Ahí está. Masa del soluto, 35 gramos. Está ahí. Peso molecular, 98 gramos sobre mol. 0,25 litros del volumen, que hemos convertido 250 mililitros a litros, ¿no? Entonces, 35 dividido entre 95 por 0,25, respuesta final, 1,43 M, que significa 1.43 molar o molaridad. Ya está, esto cumple con la respuesta. Bien, ahora vamos a sacar la normalidad. Acuérdense que el ejercicio 1, la normalidad salió lo mismo que la molaridad. En este caso no va a ser lo mismo. Veamos. La fórmula de normalidad es esa, ¿sí? Ahí está. Es masa del soluto sobre equivalente gramos por el volumen de la solución en litros. Tengo la masa del soluto, tengo el volumen, me faltaría el equivalente gramo. Aplicando la fórmula de adicional de la tabla, equivalente gramos es igual a peso molecular sobre el número de, en este caso, estamos hablando de un ácido. Entonces vamos a calcular aquí el número de valencia de número de hidrógeno. En este caso vamos a cambiar acá. Número de hidrógeno. ¿Ya? Peso molecular sobre el número de hidrógeno. Entonces el peso molecular ya habíamos calculado. Aquí abajito es 98, ¿no es cierto? Entonces 98 dividido entre el número de hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno tiene la fórmula? 3. ¿Sí? Ahí dice la fórmula 3. Entonces sería 98 sobre 3 es igual a 32.67. Ese sería el equivalente gramo de ese ácido, del ácido ortofosfórico. ¿Ya? Entonces con ese dato voy a reemplazar aquí arriba a la fórmula. Reemplazando. Sería igual, ahí está. Masa 35. Voy a dividir entre el equivalente gramo que es 32.67 por 0,25 litros. Y eso me va a dar respuesta de 4,28 normal. 4,28 normal. Ahí está. Coincide con la respuesta de aquí arriba. Bien,
En el siguiente video les voy a explicar los otros dos problemas más. Ya, vamos a... En el siguiente video, el tiempo no alcanza.